De vuelta al mundo del automovilismo en Cuba, en este video te comparto toda una colección que encierra historia, fortuna y autos clásicos. Los detalles a continuación. Cuando se habla de Cuba, se habla de ese país que se encuentra atrapado en el tiempo, precisamente por la gran cantidad de autos clásicos circulando por las calles de La Habana y por ende de todo el país. Y es por esto que en el día de hoy vamos a hacer un recorrido diferente por toda una colección si de la historia del automovilismo en Cuba hablamos. Así que acompáñenme. Todo tiene su motor ¿Todo original. funciona? Sí, excepto dos o tres que les voy a enseñar ahora. Okay. Esto es un vehículo artesanal fabricado por un artesano cubano en la década de los 40 para uso de entretenimiento y también para los niños. Tienes como aquí en la parte de atrás, como ustedes pueden ver, tiene un pequeño motor 4 tiempos estacionario y funciona. Esto alcanza una velocidad de 20 a 25 kilómetros no más. Es similar a un Forte del año 1909, modelo Roadster, pero en miniatura. Este es un vehículo francés. Esto es un Peugeot 106 del año 2003, que como indica ahí la fotografía, perteneció al doctor Eusebio Leal Spengler, historiador de La Habana, todos los conocemos. Este era su vehículo que lo transportaba desde la casa hasta el trabajo durante 17 años. Es decir, desde el 2003 que lo escribió hasta los últimos días de su vida. Y nada, lo mantenemos aquí en nuestra colección como una manera de rendirle homenaje. Estos dos eran de la Embajada de Reino Unido en Cuba. Sí. Esto es un Jaguar, es un vehículo deportivo, y un Daimler, que es un vehículo super lujoso. Estos vehículos fueron entregados por sus respectivos embajadores. Por ejemplo, el Daimler fue entregado en el año 1989 por el señor ese que está ahí con la camisa raya, el doctor Andrew Palmer, quien era el embajador en ese instante. Y el Jaguar en el año 2000 por Nicholas Kay, no Cage, Kay, quien era el embajador. Sí, no, porque la gente dice, ¿qué? No, muchacho, mira, para nada. A ver, este se fabricó en México. Esto es un Chevrolet Malibu del año 1981. Estaba en la Embajada de Perú en Cuba. Y también en el año 1995 el señor José Torres Muga, quien era el embajador en aquel momento, culmina sus servicios diplomáticos y le dice al doctor Eusebio, te lo dejo. Este vehículo es un Mercedes-Benz modelo 190 SL. Es un vehículo alemán. Me han dicho que cuesta mucho. Esto es un Alfa Romeo del año 1972. Voy a hacer una pregunta. ¿Aquí se encuentran los autos más antiguos de la historia de Cuba del automovilismo o es una selección? Aquí está en Cuba. Sí. Mírame, aquí está en la colección el auto más antiguo de Cuba. Que ahora cuando lleguemos a la sala que se lo voy a enseñar. Esto es un Citroën MG del año 1971. Estos vehículos fueron introducidos en Cuba a mediados de la década de los 70. Son franceses. De hecho, aquí he conversado con varias personas. Estos vehículos se ven mucho, son franceses, pero los hay en Italia, en España. Aquí hay un señor español, residente en Cuba, que tiene uno así parecido del año 69, lo compró con el objetivo de restaurarlo y sacarlo del país, pero bueno, no lo dejaron sacar del país. Esto es aquel que está por allá, es un Ford modelo A del año 1931, una marca muy barata. El Volkswagen era el auto del pueblo y este era el auto obrero. Era un auto tan barato que cualquier obrero con un nivel de vida estándar podía fácilmente acceder a este tipo de vehículos. Esto es un Cadillac del año 1931. Ambos vehículos pertenecían a la Cadillac Motor Company. Este animal, como le digo yo, este es un animal. Más animales aquel. Tiene un motor V16, que es un camión, y este es un motor V8 tapa plana de los primeros. Este automóvil perteneció a Dionisio Milián Cantero. Dionisio Milián Cantero, familia Cantero en Cuba, una familia que era en la década 30, 40, 50, dueño de los centrales azucareros en Cuba. Y bueno, la sal era el apellido de un explorador francés. Los americanos tenían una costumbre en aquella época de nombrar los vehículos con nombres de exploradores, fabricantes. Por ejemplo, Henry Ford, Hernando de Soto, general español de Soto, Daniel Lassalle, explorador francés, Lassalle. Mack, como este es un camión Mack del año 1915, es una flota de camión que fue introducida en Cuba después de la Segunda Guerra Mundial. Estas ruedas no son las originales de él, las ruedas de él son parecidas al camión aquel, llantas de madera con caucho, pero claro, de 15 para acá no puede, imagínate tú. Transmisión de cadena, tiene una cadena a ambos lados. Esto es un modelo Packard, es un Packard del año 1930, un vehículo tan costoso como aquellos dos. De hecho, se observa ahí en la foto
la mafia americana de la década de los 20, los 30, Sí. utilizando este tipo de automóvil. Paga que no tiene nada que ver con lo del hotel. Sí, tiene que ver. A Sí, ver, tiene que hay ver. una vieja anécdota. Hay una vieja anécdota. Tú sabes que Packard es una familia que se dedicaba a la construcción de edificios hoteleros de antaño. Sí. Lo mismo en Estados Unidos que en Cuba. Hay un miembro de esta familia que tuvo una especie de controversia con el fabricante del Alfa Romeo, donde el fabricante del Alfa Romeo tenía un modelo de Alfa Romeo que era de los 60, 70. Él le hace una especie de crítica y le dice al fabricante a sí mismo, ese automóvil es una... Ya. Yo, por no ser ingeniero mecánico, me atrevo a diseñar algo mejor que eso. Y así mismo fue. Diseñó el Packard modelo 733 Standard A, que es un vehículo muy costoso. Esto es un modelo Ford A del año 1928. Este es el sucesor del Ford T, que es aquel que está allá. Y a su vez, este fue reemplazado por los primeros V8 que salieron a la venta al mercado. 1926, compañía Willys Overland, es una compañía americana, que esta compañía de hecho ya no existe, se disolvió. Este es el ancestro, el abuelo, el precursor de los famosos Jeeps Willys, que tenemos unos cuantos todavía en la calle, dando perreta, como decimos nosotros. Esto es una carroza fúnebre del año 1924, fue encontrada en la ciudad de Bayamo, perteneció a un señor que era dueño de un negocio de funeraria. Este señor falleció y los nietos al cabo de 60 años estaban restaurando la vivienda con el objetivo de venderla y se encuentran esto guardado en uno de los cuartos de la casa. Se asombran porque no tenían conocimiento que esto estaba ahí. Lo restauraron con el objetivo de subastarlo, pero el doctor Eusebio se enteró de la existencia del mismo, viajó a la ciudad de Bayamo, hizo una especie de negocio y se quedó con esto. Yo he contactado con varias personas de diferentes provincias de aquí y me cuentan que allá se ven en la finca algunos campesinos que todavía poseen estos tipos de vehículos en su echanza a perder al campesino. Ahí está en la foto Carlos Morales Hernández, dueño de la finca La Caoba, en Nahuel de Matanza. Falleció hace años, bueno, la familia donó esta pieza, se restauró, es parecido a un tractor que tenemos aquí. Y esto viene siendo los antiguos semáforos que había aquí en Cuba. No es más antiguo, es uno de los antiguos. Sí. Esta es la réplica del auto de Juan Manuel Fangio, conductor argentino secuestrado en Cuba en la década de los 50. El día de la carrera tenía una reunión previa con Batista. Batista, a costa de la carrera de Fangio, tenía como intención adquirir propaganda para su elección. Esto es un Ford, ese que está tapado es un Ford A del año 1929, está en proceso de restauración. Sí. Esto es un Ford T, míralo aquí. Hace 4 meses lo echamos a andar. ¿Hay algún momento de mes o algo que se echan a andar los A ver, carros? tenemos una propuesta de echar a andar todos los vehículos posibles que funcionen, echarlo a funcionar. Este no funciona, no tiene motor. Ya. Este tampoco funciona. Esto es un modelo Ford A del año 1930. ¿Qué pasa? Esto es una especie de estrategia de mercado. Sí. 2 vehículos, una compañía, uno barato y uno caro. Utilizas el nombre del vehículo caro para vender el barato a un precio más elevado. Ok. Venga por aquí. Estas son las antiguas Estas gasolineras. bombas de combustible datan de la década de los 20, 30, 40, 50. Eran las compañías que se encontraban en Cuba en aquella época, cuando triunfa la revolución. Todas estas compañías abandonan el país. Texaco, Shell, Sinclair. De hecho, he conversado con varios cubanos americanos que surten sus vehículos en la Shell, allá en los Estados Unidos. Esa compañía todavía existe. A ver, esa es la más antigua. Aquella bomba que está ahí es del año 1911. Es una bomba manual. Okay. Mira, el primer vehículo introducido en Cuba fue ese, el Paris 100. Y el segundo, ese que está abajo. No sabemos qué pasó con ellos porque no se encuentran en Cuba. Que se llama Rocher. Rocher and Snyder. Y el primero, el Paris 100. Ahora, de esos 3 vehículos, el único que queda en Cuba como más antiguo es este Cadillac de madera del año 1905. O sea, oficialmente este viene siendo el más antiguo. El más antiguo de Cuba. Motor de un solo pistón y transmisión de cadena. Y aquí ven. Ustedes saben que nosotros hemos sido invitados los 3 papas. El primer Papa Benedicto, este tercero, Francisco, que estuvo en Cuba en el 2015, usó estos 3 carros, uno por provincia, Habana, Oroquín y Santiago. Okay. No es un cristal blindado, es un cristal para es una especie de acrílico para proteger al Papa de la lluvia, el viento, esas cosas. Sí. Esto es un Alfa Romeo Spider del año 1969. Italiano, perteneció a Giorgetti, la famosa reina del carnaval. Un Osmoy del 60, un Osmoy del 59. Esto es un Fiat que está en proceso de restauración del año 1930, un Chevrolet del 27, uno de los primeros introducidos en Cuba, y un Ford A del 31. Ahora,
esta es la pieza más costosa de la colección. Ok. Esto es un Rolls Royce Phantom del año 1925. Eso era lo otro que te iba a preguntar. ¿Cuál vendría siendo el auto más caro y qué precio? Bueno, yo hablé con un americano y me contó que esto está así como está, valorado en 10 millones. Así 10 está. millones. Sí. Esto es un MG que perteneció a la disquera de Ben Moret, MG Morris Garage. Este carro es similar al que usaba la mafia italiana. Esto es un Packard del año 1924 y esto es un Ford A del año 1929. Esto que tenemos aquí es un taxi londinense del año 1974. Este taxi fue donado por un señor inglés y bueno, lo tenemos aquí en nuestra colección. Atrás tenemos un motor Pegaso Barreiro, ingeniero español Celso Barreiro, venga por aquí, creador de los motores Barreiro. Esa fábrica estaba en Madrid, ya no existe ya. Barreiro estaba casado con una cubana aquí, vivimos en Cuba y esa pieza fue donada por él. Esto es una Harley Davidson. Estamos con las motos. Del año 1944. Esta la usaba la policía de Batista, una Harley Davidson del año 1955. Esta es una Harley Davidson del año 1947. Esta es una Harley Davidson del año 1948. Esta moto, yo no tenía noción de qué marca de moto era. Sí. Y yo la miraba y decía, esto es ruso, esto es una Carpati, es una Begaumina, es una Min, pero no, es una moto Sachs alemana del año 1966, Sachs, de Saxonia. Esto es una bicicleta ecológica del año 2000. Hay una compañía griega que se llama Cocomat que se está dedicando desde el año 2000 a fabricar bicicletas ecológicas de bambú. Todavía existen. Sí, y roble blanco. Llantas de aluminio, pedales de acero inoxidable, gomas con aire. Sí. Y estos dos vehículos, esto es una jet ski Kawasaki del año 1981 y un anfibio todoterreno del año 1966. Por ejemplo, la roja y azul era gobierno. Sí. La negra era embajada. Si era un diplomático, tenía una D pequeña en la esquina. Si era un cónsul, tenía una C. Y si era una embajada, si era un embajador, tenía una D pequeña. La amarilla privada, la blanca era la seguridad personal de Fidel. También la roja significaba turismo. Había una roja que decía Tur, TUR, turismo. Casi todas son blancas. Sí, todas son blancas. Estos parquímetros se encontraban en Cuba. Ostentan más de 200 piezas en miniaturas original de colección, donada por una señora alemana, muy amiga del museo. Y bueno, esa vitrina que está en el centro, esa colección fue confeccionada por unos artesanos cubanos, en bronce, plástico. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. A mí me resultó bastante interesante esta colección, este museo del automovilismo en Cuba, porque déjenme decirles que he pasado tantas veces por esa calle de La Habana Vieja y como dice en la entrada garaje, pensé que era cualquier cosa menos un museo. Entonces cuando uno pasa detenidamente y más cuando está creando contenido por ahí, de calle en calle, da con estos sitios que al menos fue mi primera vez entrando en este museo y espero que les haya sido tan interesante como me resultó a mí hacerles este video. Déjenme ahí abajo en la parte de los comentarios sus criterios y opiniones, sobre todo esas personas fanáticas del automovilismo que vieron que hay auténticas joyas dentro de ese local y a mí me pareció totalmente genial conocer más sobre la historia del automovilismo en mi país. Si te gustó este video, no olvides apoyarlo con un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a esta genial familia si aún no lo has hecho. Recuerden que los quiero muchísimo. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.